Si te parece, empezamos y nos presentamos. Ella es Nayara Fernández, es la vicepresidenta del área clínica de Sartzaroa, que es la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología. Yo soy Agurchane, técnico de formación del Colegio de Psicología de Vizcaya. Y os damos la bienvenida a todas las personas que estáis conectadas de diferentes lugares, de diferentes profesiones, también de diferentes comunidades autónomas, a esta actividad que estamos realizando en colaboración entre Sartzaroa y el Colegio de Psicología de Vizcaya y que tiene como objetivo abordar temáticas relacionadas con el envejecimiento y todo desde una visión de utilidad práctica y aplicable en el entorno laboral en el cual trabajemos cada uno. Esta actividad forma parte de un ciclo de 3 jornadas. Realizamos una el 27 de noviembre, cuyo título fue Soledad no deseada y riesgo suicida en personas mayores. Está grabada, podéis, si no la veis, si no asististeis, si no la visteis, podéis acceder a ella de manera abierta en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a abordar un tema interesante como es las adicciones en personas mayores y el 23 de abril vamos a abordar la sexualidad en personas mayores. Temáticas, Nayara, que a veces no se tratan mucho en el día a día, pero que son temáticas que están ahí y que hemos considerado importante ponerlas sobre la mesa, hablar sobre ellas y desde luego comentar qué es lo que se puede hacer en nuestro día a día con todas estas situaciones. Y para ello contamos con Alicia Mínguez, que ella es profesional de la psicología, experta en este tema y bueno, pertenece a un listado que tenemos en el Colegio de Psicología de personas expertas en envejecimiento y siempre tiramos de este listado para este tipo de actividades. Alicia Míguez es doctora en psicología, también es trabajadora social, con lo cual conoce esas dos vertientes y hace que su trabajo y su discurso sea aún más completo. Ella tiene más de 20 años de experiencia en el entorno clínico asistencial del ámbito geriátrico y dentro de su trayectoria pues le ha permitido conocer la realidad de las personas mayores en toda su genialidad, ¿no? Con lo cual, Alicia, como siempre, gracias por estar con nosotras aquí. Y ahora le paso el testigo a Nayara para que pueda comentar ella desde Sarcharoa lo que desee. Gracias a Muy bien. todos y a todas. Bueno, muchas gracias a todos porque además estáis bastantes, que es un tema que nos suscita interés. Agradecer también a Alicia que siempre colabora con Sarcharoa. También tuvimos la suerte de compartir mesa en nuestra última jornada. Y bueno, yo creo que todos los temas del ciclo son interesantes, pero quizá el de soledad es del que más hablamos, ¿no? Y algunos, como el de hoy, el de la próxima conferencia, yo creo que son temas un poco ocultos, ¿no? Y de alguna manera, pues estigmatizados incluso, sobre todo el tema de las adicciones, ¿no? Yo creo que es un problema creciente, también muy relacionado con la soledad, probablemente, porque las personas que viven en soledad, pues también se ha demostrado que pueden tener más consumos, también incluso de psicofármacos, ¿no? Que a mí es una preocupación. Yo soy médico, especialista en geriatría, y el consumo de psicofármacos en las personas mayores y los trastornos del sueño, pues es algo que preocupa. No sé, ¿se me escucha bien? Sí, ¿me oís bien? Sí, vale. Bueno, pues Sí, yo nada correctamente. más, vale. Yo nada más agradecer desde Sarcharoa pues el ciclo, ¿no? sobre personas mayores, posicionarla, porque bueno, somos una asociación de profesionales muy enfocado pues, a darle esa importancia que tiene, ese fomentar el conocimiento de una población que tiene unas necesidades a veces diferentes y que no podemos abordarlas de forma individual, sino coordinada, y bueno, pues que muchos profesionales estemos aprendiendo a cómo atender o cómo acompañar mejor a personas mayores, pues desde luego es un lujo, y espero que Alicia nos ayude a ser mejores profesionales.
Así que muchas gracias. Alicia, cuando quieras puedes Sí, ya empezar. bueno, pues bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Nayara y Agutxane, por vuestra presentación y agradecer a Sarcharoa y al Colegio Oficial de Psicología la oportunidad de estar esta mañana con todos vosotros. Y bueno, voy a darle a compartir pantalla y así, pues bueno, empezamos ya con la presentación. Vale, bueno, pues vamos a empezar. Bien, el curso va a tratar sobre adicciones en las personas mayores y vamos a Alicia, empezar con... igual, Sí, perdona, igual, dale a pantalla completa para que se pueda ver sí, le he dado a pantalla completa. abajo a la derecha. Sí, sí. Igual es vista de moderador lo que estás compartiendo. A ver, ahora va Inés, Alicia, tranquila. Ah, vale, muy bien. Puedes continuar, ¿eh? Puedes continuar. Vale, bueno, pues vamos a empezar con un pequeño test inicial en el que, bueno, pues os voy a lanzar tres preguntas. Simplemente es para que, bueno, pues cada uno de nosotros piense un poco cómo la respondería. Bien, la primera de ellas es si la dependencia de las sustancias es simplemente un fallo de la voluntad o una debilidad del carácter. La segunda es si el fenómeno de la adicción cambia la realidad de nuestros centros asistenciales. Y la tercera es si es cierto que las personas mayores no presentan problemas de adicción ni otros problemas asociados y únicamente lo presentan las personas más jóvenes. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, si la dependencia de sustancias es simplemente un fallo de la voluntad o una debilidad del carácter, decir que efectivamente ya hay evidencia científica de que hay unos determinados factores genéticos. Sí, Estamos viendo otra cosa. ah, sí. Vamos, Un momentito. estamos viendo esto. Ah, sí, eso es lo que estoy ahora mismo, ¿eh? Vale, pero Sí, sí. a ver, Estoy en aquí esta. está. Vale. Eso es. Es que todavía no había eso, ¿no? ¿Ahora qué tal? ¿Agur? ¿Estáis viendo la que pone estigma? Sí, sí, pero Vale. no está con pantalla Muy bien. completa, ¿eh? Es un poco lo que Vale. han dicho en el chat. Si tienes dos pantallas, tienes que Sí, moverla, lanzarla como a la otra, porque la pantalla principal es la que no tiene la presentación, al parecer. ¿Tienes dos pantallas? Tengo dos pantallas, sí. Pues si tienes dos pantallas, te está proyectando lo que ves en la que se ven a la izquierda las presentaciones pequeñitas, las diapos pequeñitas. Tienes que mover, deslizar a la otra ahora. Y ahora vemos vista de moderador y dale a duplicar. En configuración de visualización arriba, no, en configuración de Ocultar visualización, vista de moderador, quizá. eso es, a ver, o arriba del todo, te pone una de duplicar Ahora, pantalla. Sí, sí, ahora sí, ¿la ahora ves? perfecto, ahora perfecto, sí, ahora ¿verdad? sí, Pues ya está. perfecto, Muy perfecto, bien, muy bien, perfecto, ya sí. está. Vale. Gracias a todos. Bueno, pues estábamos un poco con la primera pregunta y efectivamente, bueno, pues decimos que ya hay una evidencia científica y que hay determinados factores genéticos que se asocian con una mayor predisposición de las personas para desarrollar una dependencia a sustancias. Bien, eso es un poco más desde el lado de la biología. Desde el lado de la psicología, bueno, la psicología va a tratar no solamente de tratar los síntomas, sino de ir un poquito también a qué causas profundas y cómo se puede ayudar a la persona desde el trabajo de la psicología. Y desde la parte social vamos a hablar de ese estigma que está asociado a estas personas que presentan adicciones. Entonces voy a tratar un poco en la charla de complementar, bueno, de hablar desde esta triple mirada. Bien, en cuanto a la segunda pregunta de si el fenómeno de la adicción cambia la realidad de nuestros centros asistenciales, pues hay que decir que efectivamente estas personas atraviesan un largo recorrido a lo largo de su vida en los que necesitan y requieren de múltiples servicios y, claro, también son personas que llegan a mayores y, al igual que otras personas que no presentan esa problemática, pues van requiriendo también de ciertos recursos, bueno, pues en ese momento de la vida.
Bien, en cuanto a la pregunta de si es cierto que las personas mayores no presentan problemas de adicción y otros problemas asociados y únicamente lo presentan las personas más jóvenes, hay que decir que no, efectivamente las personas de más edad bueno, también presentan esta problemática. Lo que ocurre es que ha sido una realidad un poco silenciada porque, de hecho, bueno, por ejemplo, el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías lleva ya mucho tiempo simplemente reflejando esta problemática, pero hasta la edad de los 65 años. Es en el año 2020 cuando bueno, tenemos la primera encuesta del Plan Nacional sobre Drogas ya con datos de más de 64 años. Yo os he traído también estadísticas de aquí de Euskadi porque sí que bueno, coge colectivos incluso por arriba de los 75 años. Bien, vamos a empezar hablando de lo que es padecer adicción siendo persona mayor, ¿no? De edad avanzada o muy avanzada. Bien, por un lado hay distintos perfiles. Está la persona que tiene un problema de adicción ya desde joven y que simplemente llega a mayor. Y luego también está la persona que en esa edad avanzada y muy avanzada empieza a tener un problema de adicción. Esta segunda situación suele estar asociada a acontecimientos vitales estresantes, como bueno, aislamiento social, pérdida de seres queridos y demás, dolor crónico y otro tipo de situaciones. Bien, también se establecen distintos perfiles porque se suele diferenciar entre personas mayores con adicción a sustancias y personas mayores con adicciones comportamentales. En este segundo grupo de las adicciones comportamentales hay un consenso en la comunidad científica a meter aquí el juego patológico, la ludopatía, pero sabemos y conocemos que hay otra serie de situaciones como el uso de Internet, el uso del móvil, redes sociales, que están empezando a ser potencialmente adictivas. Pero de momento, bueno, igual que también que solemos oír a veces eso de adicción al sexo, adicción a la comida, pero bueno, eso es una realidad más compleja y realmente en lo que hoy por hoy se entra dentro de adicción comportamental tenemos el juego patológico. Bien, en cuanto a los mayores con adicciones a sustancias, se suele distinguir entre las personas mayores que consumen alcohol y fármacos tranquilizantes o analgésicos y los que consumen drogas ilegales. Vamos a seguir hablando precisamente de esto, de este último grupo de drogas ilegales y vamos a empezar con las adicciones químicas. Bien, os traigo aquí esta diapositiva con 4 gráficos y esta otra con otros 4 gráficos. Quiero simplemente que miréis la línea azul más clara que en los 8 gráficos, tanto en estos como en estos, tienen todos ellos tendencia ascendente. Bueno, este dato os lo traigo porque me parecía relevante. Esto alude a que las personas en las encuestas están en los últimos años respondiendo cada vez más que en algún momento de su vida han consumido este tipo de sustancias que son las siguientes: inhalables volátiles, éxtasis, alucinógenos, cannabis, hipnosedantes con o sin receta, cocaína base o cocaína en polvo. De hecho, pues bueno, esto es una situación que, bueno, que tenemos, es una realidad en la que tenemos que hacer frente. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues muchas veces es por los mitos asociados a estas sustancias. Os traigo aquí 3 de ellas: fentanilo, metanfetamina y cannabis. Un poquito vamos a hablar de ese mito, ¿no? Cuanto al fentanilo, a veces se piensa que no es tan potente como se dice y efectivamente el fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Por lo tanto, esa dependencia es casi inmediata. Además, muchas veces se utiliza para adulterar otro tipo de drogas con el riesgo que conlleva. En cuanto a la metanfetamina, también se puede creer que, bueno, que no pasa nada si solo se consume una vez, pero es cierto que esta sustancia puede provocar episodios psicóticos, crisis nerviosas y otro tipo de situaciones. El cannabis también se puede pensar que, bueno, que como viene de la marihuana, por ser natural, no causa tanto daño, pero efectivamente está asociada a ansiedad, paranoia y también pueden presentarse episodios de psicosis o esquizofrenia en personas que tienen esa cierta predisposición. Bien, ya pasamos a hablar del tabaco y esa línea azul clara que antes os comentaba que mirarais, fijaros, ya no tiene tendencia ascendente, sino que tiene tendencia descendente y es porque en los últimos años, bueno, está bajando un poco el consumo, no en el caso de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y esta otra, bueno,
forma de consumir, que realmente es todo lo contrario, está ascendiendo en los últimos años y también es perjudicial, como sabemos. Bien, pasamos a hablar del consumo de alcohol. Y fijaros, os traigo esta diapositiva en la que los dos gráficos de arriba alude a personas más jóvenes y en el gráfico de abajo os resalto sobre todo el colectivo entre los 55 y los 64 años. Y como veis, es el colectivo que más está consumiendo alcohol. Os traigo las diapositivas de arriba porque es cierto que en población más joven el consumo de alcohol, bueno, se mantiene, pero hay una realidad nueva respecto al pasado. Y es que estas personas jóvenes que están consumiendo alcohol lo están haciendo junto con el consumo de bebidas energéticas. Y cierto es que, bueno, ya sabemos que el café, una sobredosis de cafeína puede tener efectos perjudiciales y además las bebidas energéticas camuflan lo que es el efecto del alcohol y también aumenta las posibilidades de que haya conductas de riesgo con una mayor impulsividad. Bien, sabemos que el consumo de alcohol está asociado muchas veces a un consumo social, pero también existe el consumo de riesgo, un consumo perjudicial y la dependencia alcohólica. Quería de alguna manera reflejaros, bueno, pues toda la complejidad, ¿no? Porque muchas veces se solapan todas estas situaciones. Un ejemplo de ello es una persona que bebe alcohol, pero además, a su vez, lo haga con medicamentos sin receta. Fijaros, y ahora ya os traigo un poco este otro tema de los fármacos y os voy a hablar tanto de los fármacos opiáceos como de los hipnosedantes. Bueno, pues fijaros, en cuanto a los fármacos opiáceos, en el gráfico de la derecha os traigo un poquito de datos respecto a los que han sido prescritos, los que están bajo prescripción médica. Deciros que sobre todo es el colectivo de las mujeres en los que se está también incrementando estas prescripciones. Pero en el gráfico de la izquierda os traigo realmente la proporción de personas que están utilizando estos fármacos sin receta, que tiene una tendencia ascendente en los últimos años, con bueno, pues la problemática que esconde, ¿no? Fijaros, aquí en esta otra diapositiva, en cuanto a los hipnosedantes, nos encontramos en la misma situación. Es el grupo, fijaros aquí, este grupo entre los 55 y los 64 años, es el grupo, y en este caso las mujeres también, quienes los están consumiendo más. Y al final, bueno, pues los expertos al final, de alguna manera, bueno, pues están viendo que vivimos en sociedades altamente medicalizadas. Estas personas que a veces, bueno, de alguna manera recurren de alguna forma o perciben, ¿no?, que pueden ser como pastillas mágicas que nos pueden salvar de todos los problemas y efectivamente, bueno, pues sabemos que no es así, porque aparte del dolor existe la soledad y existe otras problemáticas y que cuando es necesario hay que tomar estas medicaciones, pero solamente cuando es necesario y las prescripciones pues deben ser también breves, días, semanas, bueno, siempre bajo prescripción médica. Bien. En cuanto a este tema, quería traeros también datos de población de más edad. Fijaros, os traigo aquí mayores de 75 años. Sigue siendo el colectivo de personas que toman más tranquilizantes, estas personas de más de 75 años. También os traigo en este gráfico de la izquierda, fijaros, episodios de urgencias en las que se está mencionando el uso de estas sustancias, como las benzodiazepinas. Es cierto que ya en el colectivo de personas mayores sabemos que hay polifarmacia y siempre un poco pues se está trabajando por esta cuestión de erradicar esa prescripción inapropiada y hacer siempre un uso racional de los medicamentos. Eso desde el lado de los facultativos, pero desde el lado de los usuarios o de las personas, el problema que podamos tener es caer en la automedicación porque dependiendo qué sustancia esto puede convertirse en adicción. Bien, tenemos por delante entonces unos retos y es que se está aumentando la prescripción de medicamentos con potencial adictivo y en concreto en el caso de las mujeres, que es el colectivo que parece que está presentándolo con mayor frecuencia, lo que suele ocurrir es que las mujeres suelen esconder estos consumos y además son el grupo que presenta más ansiedad o depresión. Es cierto que las adicciones en las personas mayores en general
es verdad que un poco por lo que la sociedad cree, ¿no? Y asocia, que no está, o sea, no está bien hecho, ¿no? Pero a veces la sociedad o asociamos de alguna manera el ser mayor con la tristeza, la soledad o la demencia, pues esto también es otro factor que ayuda a que a veces problemáticas de estas pasen desapercibidas. En el caso de la mujer, sabemos que hay una mayor prevalencia de trauma y trastornos mentales y hay una mayor vulnerabilidad biológica y psicológica al desarrollo de trastornos por uso de sustancias. Normalmente las mujeres suelen tomar más como afrontamiento de dolor físico-emocional y los hombres suelen iniciarse en el consumo por búsqueda de la novedad o el refuerzo. Bien, siguiendo un poquito con esta perspectiva de género, hay que decir que en todas las demás, el resto de adicciones, los hombres son más numerosos, los hombres que están en esta situación que las mujeres. Solamente es en este último caso de los fármacos en el que es al revés. Pero cierto es que, hablando, ¿no?, de la complejidad de las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar, por ejemplo, os traigo el caso, ¿no?, de un matrimonio en el que efectivamente pues, los dos tengan una problemática, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el consumo abusivo de alcohol es uno de los factores de riesgo en la violencia contra la pareja y la violencia sexual, eso se sabe. Además, las mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual tienen casi el doble de posibilidades de padecer problemas relacionados con el consumo de alcohol. Como vemos, esto es como un círculo vicioso que una cosa no va sobre la otra. Bien, y siguiendo un poquito con esto mismo, el otro curso hablamos del suicidio y bueno, ya veíamos que bueno, pues muchas veces esta cuestión estaba también, podía estar relacionada con la depresión y asimismo la depresión también está asociada con el aumento de consumo de alcohol. Como vemos, pues bueno, una cosa se va solapando con la otra. Fijaros, os traigo también este gráfico en la parte de abajo que me parecía significativo porque dice porcentaje de personas que piensa que es fácil o muy fácil conseguir las siguientes drogas en un plazo de 24 horas. Fijaros, sobre todo los altos porcentajes de respuesta en este sentido positiva se da desde el cannabis o la cocaína. Bien, y siguiendo con otro tipo de sustancias, con los opioides, también me parecía relevante este dato es a nivel europeo, y es que el 74% de las sobredosis que resultan fatales presentan opioides. Bueno, ya sabemos que las personas que se inyectan drogas tienen mayor riesgo de padecer VIH, hepatitis B, C, otra serie de enfermedades. Pero hay una realidad nueva también en los últimos años y es que en esas personas que se inyectan drogas lo están haciendo combinando muchas sustancias, como puede ser la cocaína, opioides, incluso diversos medicamentos como las benzodiazepinas, aumentando todavía pues, la gravedad, ¿no? Fijaros, os traigo también aquí, bueno, datos, el gráfico de la derecha es datos de prevalencia estimada de personas que se están inyectando drogas a nivel europeo. Fijaros que España está en el penúltimo país. En ese sentido, bueno, pues bueno, es un poco más positivo. En el gráfico de la izquierda os traigo, bueno, nuevas notificaciones de VIH relacionadas con el consumo de drogas inyectables. Vemos que la tendencia ha descendido también un poquito en los últimos años. Bueno, sabemos que, bueno, os traigo aquí la llamada crisis del fentanilo en Estados Unidos. Sabemos que, bueno, está siendo una realidad muy preocupante. Cierto es que en nuestro medio más inmediato eso no es así, pero sí que nosotros tenemos una realidad que es que esta generación de los baby boomers que en aquellos años, cuando estas personas eran jóvenes, sí que se dio un boom de usos recreacionales de estas drogas, es decir, era muy frecuente, con cierta frecuencia se consumía marihuana, cocaína, crack y otra serie de sustancias. Lo que ocurre es que ese colectivo ha ido cumpliendo años y, bueno, pues claro, va a ser un poquito el colectivo de personas que potencialmente vamos a tener en nuestros centros asistenciales, que cada vez van a ir llegando más, con una serie bueno, de peculiaridades que hay que, bueno, pues conocer para poder personalizar los cuidados de la mejor manera. Bien, os traigo también, y siguiendo con los datos a nivel europeo, me parecía también relevante que en cuanto al uso del cannabis tenemos que 1/3 de la población europea ha utilizado en algún momento de su vida esta sustancia, en concreto un 31,4%. Bien, y con esto vamos a pasar a las adicciones comportamentales.
Bien, bueno, los síntomas de la adicción comportamental, sabemos que se comienza con un deseo de realizar una actividad, pero que eso pronto se vuelve necesidad y de hecho ya llega el momento en que se pierde el control, ¿no? Esto lo percibe primeramente las personas allegadas, porque la persona se suele poner a la defensiva y lo que ya es evidente es que los intereses y otras relaciones van quedando a un lado. Bien, como os decía antes, existe un amplio consenso en la comunidad científica de incluir aquí la ludopatía. Tenéis en el gráfico de abajo que parece que hay una tendencia descendente de este trastorno posible, trastorno por juego problemático, ludopatía, parece que ha descendido un poquito en los últimos años. Y bueno, aquí ya sabemos que la Asociación de Psiquiatría Americana, ya desde el año 1980, contempla la ludopatía. También se recoge en la Clasificación Internacional de Enfermedades ya desde el año 1992 y el DSM también lo recoge, lo conocemos un poquito más. Lo que sí que es verdad es que las personas frecuentemente son diagnosticadas cuando ya están en situaciones financieras pues, comprometidas, ya con una historia larga de ocultar, mentir, se han perdido relaciones, trabajos y bueno, pues unas situaciones complejas. Bien, hablando un poquito de videojuegos, tecnologías digitales, todo este tema, si ya se presentan conductas ya adictivas o cerca de ello, ¿no? Suele ser más en población joven. Sí que es verdad que incluso en la población de cierta edad se entiende que el uso de estas tecnologías se ha visto que también, bueno, pues hace mejoras en la memoria y como estimulación cognitiva, pues viene bien, ¿no? Pero os traigo aquí realmente en el gráfico de abajo, fijaros, conductas potencialmente adictivas en cuanto al uso de Internet y juegos de azar, que ya para las personas de 75 y más años hay un 20% que encajaría ya ahí, ¿no? Teniendo en cuenta que las personas más jóvenes lo están haciendo, pues van a ser un poco las siguientes generaciones que van a presentar esta problemática. Bien, como un poco a modo de recordar, bueno, cuando tenemos a alguien en el medio cercano, ¿no? Que empezamos a pensar que pueda ocurrir este problema, hay ciertos signos de alarma, una persona mayor que veamos que se empieza a aislar, que abandona las aficiones e intereses, que tiene cambios bruscos de humor, que empieza a dejar las responsabilidades a un lado, pues ¿qué es lo que tiene que hacer la persona allegada o más cercana, ¿no? Pues tiene que cuidar mucho el vínculo con esa persona. En principio, bueno, tiene que escuchar, hacerle ver a la persona que está preocupada, no dejar de supervisar y si ya está ante una evidencia de consumo, hay que dialogar, hay que tratar de mantener el autocontrol emocional para no llegar a la confrontación, ofrecer nuestra ayuda, mostrar nuestro afecto y dedicarle tiempo, de manera que la persona pueda contar con nosotros cuando efectivamente ya llega la decisión de buscar ayuda. Bien. En cuanto a los factores de riesgos y factores de protección, bueno, pues tenemos una persona mayor que realmente se empieza a aislar, que tiene excesiva sensación de control, que suele utilizar mecanismos de evasión de la realidad, que tiene una excesiva o baja autoestima y que además tiene unas expectativas positivas en cuanto al consumo de drogas, pues ya son muchos elementos que están jugando a favor de que efectivamente la persona pueda empezar a presentar un problema en esto. Sin embargo, la persona mayor que tiene un buen autocontrol, un sentimiento de autosuficiencia y que tiene unas habilidades de afrontamiento adaptativas, es más difícil, ¿no? Que caiga en esto. Ya desde la mirada un poco más social comunitaria, todas esas políticas de prevención de adicciones, esa promoción de actividades de ocio y tiempo libre para las personas mayores, esa información adecuada en cuanto a los riesgos de los efectos de las drogas, pues siempre van a ayudar. Y también el que una persona mayor tenga personas, sienta que tiene personas alrededor en las que puede confiar y tenga la capacidad también de verbalizar, ¿no? Cuando le está pasando algo, cuando algo le está inquietando, pues van a ser dos factores muy importantes en los que van a actuar como factores de protección. No quería olvidar que efectivamente vamos a tener grupos en situación de más vulnerabilidad, porque pues, pueda ser, por ejemplo, una persona que esté en patología dual, que sea mujer, inmigrante, situaciones de, o sea, personas en situación de calle. Es decir, hay situaciones que todo esto todavía pues, lo hacen más complejo, ¿no? Y vamos ahora a pasar ya a hablar de cómo es el proceso de convertirnos en personas adictas. Pues fijaros, os traigo un poquito aquí la mirada de la neuropsicología y lo que ocurre es que, bueno, en el sistema de recompensa del cerebro, en esas vías de la dopamina, es donde va a ocurrir algo, ¿no? Bien, si se trata de una persona sana, pues efectivamente la persona sana va a tener capacidad de disfrute pues, de la comida, la música, una actividad sexual,
Bien, va a haber ahí una dopamina que va a funcionar a ese nivel, pero ¿qué es lo que ocurre cuando se consume una droga? Lo que ocurre es que esos aumentos de dopamina se amplifican tanto que se interrumpe la comunicación. Y esto lo que conlleva son profundas modificaciones en el cerebro. Entonces, es verdad que el cerebro de alguna manera establece una conexión entre el consumo de la droga, el placer resultante, que ya sabemos que después no es placer, no va a ser un refuerzo positivo, sino que va a ser un refuerzo negativo, pero sí que de primeras establece el cerebro una conexión entre el consumo de la droga, el placer resultante y esas señales externas relacionadas con el consumo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que al final la persona que empieza a consumir ya deja de tener la capacidad de disfrutar de lo que disfruta un cerebro sano, ¿no? En unas actividades ordinarias o habituales, ¿no? Y además, por otro lado, con el consumo de la droga, por la cuestión de la tolerancia, también cada vez no va a tener los efectos que tenía al principio del consumo. Entonces, esto se convierte en un círculo vicioso porque cada vez va a querer consumir más. Se establece como un reflejo aprendido en el que también los lugares de consumo van a funcionar como estímulos para estas personas que presentan adicción, incluso personas que llevan muchos años sin consumir, pueden entrar de nuevo en esa conducta impulsiva compulsiva del consumo. Bien, vamos a pasar a hablar de la nueva realidad en nuestros centros asistenciales. Sabemos que las consecuencias de las drogas son muchas, médicas, sociales, económicas, incluso penales. ¿Y qué es lo que pasa exactamente con el colectivo de personas mayores? Pues fijaros, lo que ocurre es que ya cuando se llega mayor es frecuente que presentemos otro tipo de enfermedades, como son las cardiovasculares, las pulmonares, accidentes cerebrovasculares. Incluso, bueno, este tema del trastorno mental, si el abuso de drogas causa trastorno mental o el trastorno mental causa abuso de drogas, que sabemos que ambas realidades coexisten. Y lo que va a pasar con la persona es que va a tener un largo camino que recorrer, ¿no? Todas estas fases de desintoxicación, deshabituación, rehabilitación, reinserción y etapa de mantenimiento que va a durar todo el resto de su vida. Bueno, a nivel fisiológico, es cierto que este cerebro que deja de consumir, bueno, de alguna manera va revirtiendo muy poco a poco, pero se va pareciendo más al funcionamiento de un cerebro sano. Bien, nosotros como psicólogos fuimos a funcionar desde distintos modelos teóricos, distintos modelos psicológicos, pero bueno, ya los que intervenimos en distintas instituciones también vamos a estar bajo el modelo biopsicosocial, que es un poco, bueno, esos factores desde el lado biológico que sabemos, por ejemplo, que hay unos genes relacionados con la adicción que explican casi un 50% de estas situaciones, pero tenemos también unos factores psicológicos y sociales. De hecho, bueno, los profesionales de lo psicológico y de lo social tenemos mucho trabajo por hacer también porque en ese camino tan largo que tiene que recorrer la persona, tenemos que ayudarle y apoyarle en esos establecimientos de nuevos hábitos más saludables de vida, en ese empoderamiento o trabajo también a nivel psicológico, que la persona esté fuerte para que de alguna manera no caiga en recaídas. Y de esa manera vamos a tener, por un lado, todos los tratamientos con medicación y todas las terapias, ¿no? Como tenemos, bueno, pues desde la psicología, técnicas motivacionales, técnicas de deshabituación, técnicas de prevención de recaída. Bien, y ahora también es muy importante hablar de la parte social, de este estigma, ¿no? Fijaros, al final, ¿cuál es el círculo del estigma? Pues esto empieza por unas ideas negativas sobre el uso de droga. La sociedad de alguna manera culpabiliza a la persona que está consumiendo y entonces hay unas reacciones afectivas negativas, hay muchas veces en las situaciones de discriminación y en esencia resultante lo que hay es una distancia social. La persona que tiene este problema de adicción acaba aislada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre dentro de esa persona, ¿no? Pues fijaros, de alguna manera aprueba este estereotipo y se siente merecedor de este trato, de lo que le esté ocurriendo. Y esto lo que pasa es que redunda directamente en la percepción de autoeficacia. Y lo que pasa muchas veces con esto es que hay más probabilidad de que lleguemos al empeoramiento. Fijaros, nosotros en nuestros centros donde trabajamos, muchas veces estamos con el modelo de atención centrada en la persona. Yo destacaría en este sentido, bueno, todas las personas tenemos dignidad, independientemente de la condición en la que estemos. El tema de la capacidad muy importante, por lo que os acabo de decir, que la persona con adicciones de alguna manera
ahí es donde tenemos que ir sobre todo, ¿no? Esa percepción de autoeficacia, dentro siempre desde la singularidad de cada persona y desde ese promocionar la autonomía, y esto es lo que nos resulta también complicado para los profesionales, este tema de respetar también los proyectos de vida en este perfil en concreto de personas pues con consumo, ¿no? Bien, destacaría 3 palabras que son empatía, aceptación y autenticidad. No podemos olvidar que nosotros somos modelos de conducta para otras personas, en cómo son nuestras interacciones con esas personas, con estos problemas de adicción. Y os traigo 3 casos clínicos que son ficticios, pero que están basados en mi experiencia profesional. Fijaros, el primero es una mujer de 64 años diagnosticada de deterioro cognitivo leve asociado a consumo de alcohol y atrofia cerebral, soltera y sin hijos. Tiene como antecedentes un trastorno depresivo mayor, habiendo presentado un intento autolítico en contexto de patología dual. Se han ido sucediendo las etapas de abstinencia y recaída, ingresa en una residencia tras el alta en comunidad terapéutica y en ese momento presenta desorientación leve fluctuante, algunos fallos amnésicos con confabulación, preguntas algo reiterativas y dificultades para centrarse en una tarea. Bueno, pues un poco haciendo desde la intervención multidisciplinar del centro, bueno, pues la persona acaba mostrándose participativa, colaboradora, incluso pues altruista con sus compañeros. El segundo caso es un hombre de 67 años que ingresa en una residencia tras un ingreso hospitalario ante meses de evolución de síntomas depresivos y está en un estado de desnutrición grave. Además, hay una situación de claudicación familiar ante consumo perjudicial de alcohol de larga evolución. No ha habido en ningún momento conciencia de problema y ha rechazado siempre someterse a tratamiento. Está divorciado y tiene 3 hijos. En ese momento que ingresa, presenta desorientación en tiempo y espacio, tiene un discurso empobrecido, aunque es capaz de expresar las necesidades más básicas, y tiene un estado físico muy deteriorado, muy debilitado, con deambulación muy comprometida. Bueno, pues después de la intervención se recupera, presenta un peso normal, una deambulación normal e interacciona positivamente con otros usuarios. Y el último caso es un hombre de 91 años que está diagnosticado de polineuropatía periférica alcohólica, infartos cerebrales y atrofia cerebral. Tiene antecedentes de brotes psicóticos con ideas delirantes y episodios de agresividad. Cuando entra, camina con mucha dificultad, es poco conversador, presenta comportamiento de leve irritabilidad, agresividad verbal, pero bueno, va cumpliendo el tratamiento farmacológico, se va haciendo vida en el centro y llega a bueno, una relativa calidad de vida, ya que sale todos los días, le acompaña a su hermano y también un trabajo ahí desde el lado de la familia y se muestran satisfechos con el centro. Bien, sabemos que las personas mayores con adicciones a veces terminan en residencias porque, de hecho, también hay un deterioro cognitivo asociado al consumo prolongado de sustancias. Es verdad que hay algunos centros que están se hace una intervención muy específica en personas de edad que presentan estos problemas de adicciones, pero esto es lo excepcional. Os traigo aquí el caso del Hospital de Vallbona en Barcelona o de un centro en Bélgica. Esto es muy excepcional. De hecho, bueno, sabemos que ya está empezando a ser bastante habitual que las personas con adicciones entren en las residencias y en otra serie de recursos, ¿no?, asistenciales en los que nosotros pues, tenemos que de alguna manera intervenir con todas estas personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que las administraciones públicas no tienen muy claro dónde ubicar estas personas con adicciones que envejecen, porque realmente cuando terminan la intervención en un recurso asistencial deberían de retornar a su entorno habitual, pero muchas veces ya no hay entorno al que regresar, ¿no? Esta es la problemática. Nosotros como profesionales tenemos que también, en concreto, en este caso, ¿no? Sobre todo, lo que tenemos que hacer es no mantenernos en nuestras propias convicciones y tener en cuenta y llegar a la persona, ¿no? Bien, esto bueno, vamos a seguir hablando de ello, pero bueno, aquí entra también un poquito la dificultad. ¿Qué es lo que ocurre en las comunidades terapéuticas? Que las personas de edad, como os decía antes, muchas veces son pluripatológicas, presentan otras enfermedades y las comunidades terapéuticas ya, claro, no son centros sanitarios y tienen carencias en la atención. ¿Qué es lo que ocurre en las residencias? En las residencias hay esa parte más sanitaria, pero efectivamente muchas veces con esta persona que consume y fomentar la autonomía, ahí sí que se dan un poco situaciones a veces comprometidas. Bien,
comprometidas me refiero a que nosotros como profesionales nos surgen muchas dudas. Bien, ¿qué es lo que pasa en concreto en el caso de las mujeres? Pues fijaros, este consumo en el caso de las mujeres suele ser muy oculto, muy tapado, muy doméstico. Se llega muy tarde al tratamiento y incluso a los profesionales nos cuesta llegar a la persona porque cuesta que compartan este problema. También, y hay un distanciamiento quizá con los profesionales, tenemos que hacer un trabajo extra, de decir, bueno, a ver, ¿cómo llego yo a esta persona? Por parte de otros usuarios, a veces si suelen ser usuarios más jóvenes, también suelen mirarles con cierta perspicacia o prejuicio, como diciendo, pues mira, para lo joven que está aquí en la residencia por algo será, ¿no? Este tipo de cosas. Os traigo este estudio que es muy exhaustivo en cuanto a la realidad de las personas con adicción en estos centros. Y ya teniendo en cuenta todo el tema de los fármacos, sí que ya está siendo muy habitual que efectivamente, bueno, pues cuando ingresan en un centro, los facultativos inicien un proceso de retirada de ciertas medicaciones porque sabemos que a veces pues interfieren en cuanto a la movilidad, la funcionalidad. Y bueno, cuando a veces también, bueno, estas alteraciones secundarias en el consumo de crónico de alcohol y benzodiazepinas sí que disminuyen un poquito bueno, pues al que ya no esté consumiendo alcohol y esté con un proceso de retirada de medicación. Bueno, quería incluir también el tema del VIH y del SIDA. Bueno, sabemos que son dos caras de la misma moneda. Empiezan por una infección aguda del VIH, hay personas ya esto se cronifica y hay personas que pasan a la tercera fase que es el SIDA. Hay otras personas que efectivamente con un tratamiento nunca llegan a presentar SIDA. Lo más importante para nosotros es que estas personas vienen con la mochila muy llena por todo este tema del estigma y el esfuerzo mayor que tenemos que hacer como profesionales es que veamos la persona, no el diagnóstico, porque tenemos que tratar de rescatar a esa persona. ¿Esto cómo lo tenemos que hacer? Pues siendo muy conscientes que son personas que al final van a tener un modo de afrontamiento en el que muchas veces no quieren hablar de ello, tenemos que hacer un esfuerzo extra por llegarles, por ser pacientes y por respetar también, ¿no? Todo este tipo de cosas. Bien, por eso el paciente siempre tiene que guiar el proceso, siempre tenemos que escuchar, ir poco a poco. Y bueno, también está al lado de la familia en el que suele haber mucho desgaste. Si es que hay entorno todavía que les sustente, quiero decir, muchas veces pues la problemática de estas personas es que no tienen ese entorno, pero hay que trabajar también junto con la familia, ver un poco qué deseos tiene el usuario, cómo está la familia y bueno, pues son situaciones que hay que ir manejando poco a poco. En cuanto al VIH, ¿cómo tenemos que tratar a estas personas? Pues efectivamente sabemos que el contagio va por sangre, por leche materna, por semen, por secreciones vaginales, pero en un contexto de relación sexual y que efectivamente todo lo que es el contacto con esa persona, el afecto, pues efectivamente pues lo tenemos que utilizar con estas personas. Los riesgos está en otro perfil de profesionales, ¿no? Esto de pincharse accidentalmente con una aguja, que sí puede ser un riesgo, ¿no? Bien, hay una frase que dice que quien solo entiende de adicciones no entiende de adicciones. Y realmente esto lo que nos viene a decir es esta frase que yo resaltaría, ¿no? De que hay que ir más allá del diagnóstico, llegar a la persona y ese vínculo terapéutico que vamos a hacer con este usuario es que así en la medida en que él sienta que nosotros le percibimos, puede modificar su propia manera de autopercibirse. Y esto es lo importante. Quería aludir también un poquito a la parte de la familia. Para la familia es un proceso muy duro también el de alguna manera asimilar que uno de sus familiares está en esta situación. Hay muchas teorías de esto. No hay que olvidar que las situaciones de mayor vulnerabilidad también hacen esto mucho más difícil. Son muchísimos los factores que entran en juego para que una persona presente esta problemática. Esto es importante también que la familia lo vea porque muchas veces se siente culpable. Y incluso, fijaros, hasta condicionantes más de tipo histórico, pues sabemos que las sustancias a veces están prohibidas, otras veces se legalizan. Y tenemos que saber los profesionales y las familias que lo sabemos, pero tenemos que recordar que efectivamente va a haber unas fases en las que no vamos a poder hacer prácticamente nada con la persona, porque hasta que no llega a la fase de preparación, acción y las siguientes fases y de mantenimiento, efectivamente la persona no se ha movilizado internamente para hacer un cambio. Entonces, bueno, pues un poco desde ahí.
Y realmente ya quería terminar con la situación de que como familiares a veces las personas tienen familias que han presentado una adicción y fallecen. Y como esto es un duelo anticipado, porque llevan mucho tiempo habiendo perdido ya a esta persona, ¿no? Porque el vínculo y todo lo que está sucediendo con ella, ¿no? Entonces, realmente, bueno, las personas que consiguen separar lo que es la persona del diagnóstico, parece que lo pueden llevar un poquito mejor porque no hay tanto confrontamiento, que esto es muy difícil y más en un medio familiar. La persona va a necesitar mucho apoyo especializado, ya sea terapia grupal, individual. El caso especial de los menores, en los que hay que adaptar la información a la edad de la persona, pero tiene que haber transparencia porque si no, al final esos menores pueden acabar también con conductas adictivas por la propia evasión del dolor. ¿Qué ocurre? Que es un duelo desautorizado porque ¿por qué sufres por una persona que te ha hecho sufrir tanto, ¿no? Y ese conjunto de culpa, rabia y alivio. Y al final hay que validar el alivio porque la persona cree que no puede sentir alivio porque si no parece que olvida a la persona y eso no es así. Hay que validar la tristeza porque efectivamente estamos llenos de rabia, pero es que también vamos a experimentar tristeza, vamos a notar la ausencia de la persona y su falta. Y este rol rescatador, que igual hemos pasado durante muchos años, ¿no? Tratando de salvar a la persona, tratando de ayudar a la persona, y el se hubiera hecho, si hubiera sido, ¿no? Que al final paraliza el propio proceso de elaboración de duelo. Va a ayudar mucho que hagamos un ritual de despedida que normalmente suele ser simbólico. La persona va a pasar por un duelo por la propia vida porque es el duelo por el tiempo perdido y tiene que elaborar ese duelo para poder llegar a disfrutar del presente. Va a ser importante que la persona se rodee de un entorno seguro con personas de confianza, que busque ayuda psiquiátrica si es necesario. Y realmente hay personas que consiguen hacer todo esto, que transforman el dolor en propósito, que incluso bueno, pues se meten en voluntariado, ayudan a otras personas en las mismas situaciones. Y los primeros avances que vamos a encontrar es cuando realmente la persona puede recordar un momento feliz con su familiar sin que ese recuerdo sea anulado por el recuerdo del consumo. Y bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Creo que se me oye, ¿verdad? Se te ha oído perfectamente Muy bien. y Sí. nos has dejado pues, con muchísima información, muy interesante, muy claro. Muchísimas gracias, Alicia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Comenzamos ahora, si os parece, pues un espacio en el cual podemos preguntar, podemos comentar, podemos compartir aquellos aspectos que consideremos que, no sé, que sean interesantes o que tengamos esa curiosidad por saber o por compartir. Con lo cual, adelante, podéis utilizar el chat o si no, como decíamos, abrir el micrófono y poder comentar directamente, lo que deseéis. Venga, ánimo. Los que estáis trabajando en este entorno, ¿os habéis visto identificados? ¿Habéis visto situaciones que manejáis en el día a día? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué dudas tenéis? Vamos a aprovechar a que tenemos a Alicia, que como veis es una profesional y una referente en este ámbito y sabe mucho. Entonces vamos a aprovechar. Venga. Aurchane, si puedo decir algo. Claro, Nerea, Sí, adelante. mira, a mí me falta un poquito también el tema del tabaco, se me ha quedado como muy metido. He dicho, generalmente siempre hay una asociación, personas mayores muy consumidoras de alcohol, pero también de tabaco. Entonces, cuando llegan a los centros, la primera adicción que se va a poder controlar va a ser el alcohol, porque no se lo das y ya está. Pero la del tabaco es muy complicada. Son personas que están muy castigadas, sufridoras, vamos a decir, a nivel de bronquios cascadísimas a nivel cardíaco, cardiopulmonar. Entonces, toda esa gente, o sea,
levantarla me parece súper complicado. El prochasca aquí hay que darle, pero darle 300 vueltas en este caso. Entonces, me ha parecido como que faltaba un poquito eso, ¿no? Insistir. He visto mucho de alcohol, me ha encantado además. Agradecer de verdad cómo lo ha expuesto, datos, bueno, muchísimos. Yo he ido tomando un poquito nota de cositas y la verdad, ¿eh? O sea, no sé, por comentarlo sin más. Sí, muy bien. La verdad es que había tantas cosas que igual cierto es que el tema del tabaco se ha quedado corto y presenta más gráficas en cuanto a otros. Sí, cierto es que es muy frecuente el caso del alcohol, yo creo, o sea, perdón, del tabaco. Sí que de alguna manera, bueno, yo resaltaría ese trabajo conjunto que hay que hacer desde médico, psicólogo, trabajador social, bueno, las distintas figuras que están en los centros. Porque, claro, tú lo has comentado muy bien, ¿no? Que el alcohol, claro, entra en el centro, ya no consume, ¿no? Aunque tenemos toda esta serie de complicaciones, ¿no? De decir, entrar en el centro y incluso, ¿no? Personas que comentan, es que quiere seguir con la rutina tal o quiere hacer esto y esto del proyecto de vida y de que tenemos que respetar y que todas estas dudas que a todos nos surgen, ¿no? Pero sí que por eso resaltar quizá ese triple, o sea, ese trabajo grupal de estos profesionales junto con el usuario, si es que se da el caso también junto con la familia, de alguna manera, que bueno, es una oportunidad el que ingresen en la residencia porque su vida cambia, van a adquirir nuevas rutinas y efectivamente es la ventaja con su realidad previo al ingreso para de alguna manera ir colocando las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco los pactos, los consensos que se pueda llegar de alguna forma que, bueno, que el tabaco, si es que va a seguir fumando, pues bueno, en qué momentos lo va a hacer, con qué rutinas y sobre todo también el hecho de sustituir, ¿no? No sustituir, porque la persona igual tiene una adicción al tabaco, pero también es una oportunidad el estar en el centro para que haga cosas distintas que a lo mejor no hacía en su casa o no hacía en su entorno, ¿no? Y que se pueda beneficiar de otro tipo de terapias, de otro tipo de uso del tiempo libre, y ahí va a ser muy importante también aparte desde el lado de médico, que de alguna forma él sabe perfectamente los riesgos que tiene y todas las complicaciones a nivel sanitario, pero es cierto que no conoce la otra realidad, ¿no? No conoce, acaba de entrar, no conoce lo que es estar en una residencia, no conoce qué es lo que allí se va a hacer. Entonces, en ese sentido, es abrir la ventana, ¿no? A decir, bueno, pues mira, tenemos muchas opciones, esto vamos a ver un poco cómo conjugamos todo. Sabemos que vienes con unas rutinas y con unas necesidades, pero aquí también hay una nueva realidad que vas a ir viendo y vamos a ir viendo un poco cómo vamos encajando. Y de hecho, pues bueno, yo creo que es un poco lo general en el caso de las adicciones, en concreto las residencias, es la oportunidad a establecer esas nuevas rutinas, ¿no? Y que salgamos todos beneficiados. Luego, por supuesto, hay que hacerlo con mucho tacto. Son personas, bueno, que vienen con unas características en las que hay que hacerlo todo muy despacio, pero bueno, sí que bueno, podemos tener desde ahí ir dando pasos en ese sentido. Muchísimas gracias. Vale. Hola, Hola Hola. Sara, adelante. Mira, me ha encantado un montón la exposición. Veo que de alguna forma nos has dado tips, o por lo menos ahí me has dado tips de que vamos por buen camino o que las intervenciones van por ahí, ¿no? Sí que tengo una duda, ¿no? En las personas que... Yo trabajo en unas viviendas comunitarias de personas mayores. Antiguamente eran residencias, con el modelo de atención centrada a la persona cambiaron de nombre, ¿no? Entonces sí que nos está llegando muchas personas con patología dual, ¿no? Y lo que están llegando es personas con patología dual que no reconocen de alguna forma su adicción. Son personas que tú hablas de la adicción y no la tienen ni la contemplan. Entonces mi pregunta un poco ahí es, ¿desde dónde abordamos esto? ¿Cómo podemos abordar esto cuando somos un equipo que no tenemos tampoco formación sobre esto?
Sí, bien, está muy bien la pregunta porque ahí ha habido una diapositiva, ¿no? Que es muy importante, que habla sobre todo del proceso de cambio, ¿no? Y cómo es tan frustrante para la familia y para los profesionales, ¿no? Porque es cierto que hasta que la persona internamente no esté preparada, ¿por qué motivo? Porque pasa por distintas fases. En principio, los efectos positivos o que él entiende positivos de consumir ganan a los negativos y no termina de dar el paso cuando efectivamente se va dando cuenta de que los negativos empiezan a superar a los positivos, ya estamos en camino de que interiormente estemos en disposición a abrirnos al cambio. Claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar ahí muy alertas, porque es cierto que esos cambios de fase se van a ir dando, pero los tenemos que estar con el ojo muy abierto para saber en qué momento estamos en ese punto y ahí es cuando una conversación, un encuentro con esa persona puede llegar a ser determinante, ¿no? Y en base a ahí es cuando tenemos que aprovechar un poco y en relación a la respuesta de antes, ¿no? Hablar con la persona siempre, claro, lo que nos va a requerir mucho este perfil es muy cautelosos, muy poco a poco, siempre respetando mucho lo he dicho también en la charla, sus modos de afrontamiento, todas esas reticencias que tiene, que muchas veces son cerrados, no cuentan. Toda es la complejidad, ¿no? de interaccionar con este perfil con personas que están padeciendo o pasando por esta situación. Pero lo que os decía, sí que estar ahí muy alerta y en cuanto vemos que esa balanza, ¿no? de los efectos negativos, porque ahí es como nos pasa a todos, ¿no? Hay un punto de inflexión y a todas las personas que vemos que son mayores, ¿no? Que han querido hacer, que han hecho, han deshecho, hasta que de repente llega ahí un punto de inflexión en el que, pum, va a pasar algo que ya la persona ya no tenemos que luchar con ella, ¿no? Porque a lo mínimo que esto de repente, pum, a lo que se ha negado en todo momento, de repente deja de hacerlo, ¿no? Pues es un poquito lo mismo con estas personas, pero claro, se da de manera más silenciosa, porque todo esto está como más oculto. Entonces, cierto es un poco lo que decía en toda la charla de este vínculo, esta relación con ellos, porque se ponen mucho a la defensiva, ocultan, de alguna manera están muy acostumbrados a este estigma, malinterpretan quizá o piensan que nosotros podemos tener cierto prejuicio. Es decir, son cosas todo un poco que lo enredan un poco todo y lo hacen más difícil. Pero bueno, un poco el camino arduo, complicado, pero bueno, sería ese. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, Sí, sí. Nerea, sí, sí, Perdón, Nerea. no, 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 no. Bueno, eso era una pregunta también. Has comentado sobre un chico que se llama Jordi Murillo. Ah, Este sí. es de Valdebrón, puede ser, o es que lo he visto en varias. Esto era un poco por Jo, referenciarme pues un poco sobre él o así. ¿Te puede sonar? Es que lo has citado varias veces y me he quedado un poco sí, así con la sí, duda. He dicho, lo voy a preguntar al sí. final. Pues mira, cuando la verdad es que ahora mismo tengo miedo de contestarte sí o no y realmente no están en lo cierto, pero si ves visualizas otra vez, vas a ver la referencia en concreto. El estudio es muy, muy interesante porque es muy exhaustivo. Esta comparativa muy interesante que hace en cuanto a, claro, las diferencias, ¿no? entre cuando llegan a la residencia, el recurso previo que tienen, un poco las dificultades de ambos. De Barcelona sí era el otro centro especializado que os he traído. No me quiero atrever a decirte que sí, que no y luego Es de caer en Valdebrón, error, si tiene que ver o no. Vale. pero sí, te recomiendo que si te ha interesado esa parte, solo he traído algunos extractos, pero la verdad es que es muy interesante el estudio, sí. Muchísimas gracias. Que lo necesito lo necesitaba para otra persona justamente y he dicho, mira, Ah, pues gracias. ¿Qué la más? verdad es que viene, Gracias. es una publicación que está muy en relación con la realidad de la intervención y es muy clara y viene muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, yo, Alicia, agradecerte un poco pues, todo el repaso, ¿no? Y lo bibliográfico también, que a veces en algunas charlas se hace como más, ¿no? Un lenguaje más fácil o demás, pero yo creo que lo exhaustiva que ha sido en cuanto a mostrar el conocimiento un poco científico a través de estudios y demás. También la importancia que trasladabas de ese trabajo en equipo, ¿no? Bueno, pues desestablecer los pactos, sobre todo los que trabajamos en el ámbito sociosanitario, establecer los pactos a veces difíciles, ¿no? Con el usuario, lo que es el beneficio contra el riesgo, muchas veces bueno,
la libertad de uno termina donde empieza la del otro, ¿no? Y que supone un reto, porque la atención centrada en la persona, pues para una persona puede eh, de alguna manera poner el riesgo de lo centrado de otra, y esto es algo que a día de hoy nos supone un reto, ¿no? Y el reto del fumador, estoy de acuerdo, que es un problema en la convivencia. ¿Vale? De hecho, bueno, pues en iniciativas nuevas de cohousing y así es hasta un criterio de exclusión para participar en algunos cohousing. Entonces, esto es algo que las instituciones que cuidamos no nos lo podemos permitir, ¿no? Te viene el usuario en su contexto de vida con lo que para él es pues norma, y además con cierta rigidez, sobre todo si hay una dependencia física. Y es verdad pues que supone un reto tanto en la retirada de psicofármacos, que también has abordado. Yo creo que los dos retos principales son esos. Y en cuanto al consumo de alcohol, pues bueno, ¿no? Ahí yo creo que también es establecer lo que es tolerable o no en cuanto a riesgos, y lo que también podemos de alguna manera considerar como esporádico o, bueno, pues no sé si centrado en la celebración o en el premio, pues de la misma manera que durante toda nuestra vida, ¿no? Celebramos las cosas brindando. Entonces, bueno, yo creo que para dar sentido y para hacerlo bien, pues hay que estudiar mucho, hay que conocer mucho, y en ese sentido, pues te agradezco que nos hayas dado pues esta pátina de conocimientos sobre adicciones, y además las que se relacionan también con impactos muy negativos, ¿no? El fentanilo, con caídas, incluso con delirium, el VIH, los consumos, o sea que al final no es solo la adicción, sino todo lo que puede traer detrás. Y también a veces, ¿no? Yo creo que tú como trabajadora social, el impacto que eso tiene en las relaciones que establece esa persona, que yo creo que también, bueno, pues ahí tenemos mucho que ahondar, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Recordaros que el 23 de abril vamos a tener la siguiente jornada, que abordará también un tema muy potente, que es la sexualidad en personas mayores. Es también gratuita, está abierta, con lo cual todas las personas que estéis interesadas podéis inscribiros, si no lo habéis hecho ya, a través de la web. Para poder asistir también con otra profesional, una psicóloga que es experta en el tema de sexualidad en mayores. Esta persona concretamente ya se dedica únicamente al tema de la sexualidad en mayores, porque dice que es todo un mundo y que desde luego hay que tener en cuenta muchos factores, porque la sexualidad va con el resto, con la persona a lo largo de su vida, ¿no? Y qué ocurre cuando estamos en residencias, en centros de día, qué ocurre con nuestra sexualidad, con nuestra homosexualidad, en fin, con todo lo relacionado con el tema. Con lo cual también invitaros a que tengáis ahí esa actividad también muy interesante. Pues si no hay ningún comentario ni ninguna duda más, lo dejamos así. Alicia, mil gracias como siempre, haces una labor impecable a la hora de sintetizar todo lo que tiene que ver con los temas, y además hacerlo muy clarito y que todo el mundo podemos llegar a ellos. De verdad, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias, Nayara, a Sarcharo también por el interés de colaborar con el Colegio de Psicología en estas actividades. Y nada, os esperamos en la próxima, y desde luego cualquier iniciativa que consideréis que puede ser interesante, ¿verdad, Nayara?, para que podamos organizar, estamos abiertos a ellos, abiertos a escucharos, desde formatos de cursos, charlas, mesas de debate, aquello que os preocupe y que creáis que como profesionales tengamos que abordar, estamos abiertos a escuchar y a poder invertir los recursos que sean necesarios para poder organizarlo, con lo cual que sepáis que ahí estamos. Sí, Nerea. Agurchane, se me acaba de ocurrir ahora mismo, digo, con todo el boom que hay de personas mayores, vigorexia senil, me llama muchísimo la atención, de verdad, de verdad. Entonces, no sé si se va a abordar, por ejemplo, la próxima semana, pero me parece súper curioso también como tema. Sí, a bote pronto, me acabo de acordar. Muy Sin bien, más. genial, genial. Pues Gracias. muy bien, se tendrá en cuenta. Muy bien. Gracias.
Pues desde aquí, pues el ofrecimiento, si consideráis algo que sea multidisciplinar, ya sabéis que Sarcha ahora tiene siempre pues esa orientación, ¿no? Que hablamos de abordajes conjuntos, entonces oye, cualquier iniciativa que tengáis, pues encantados de escucharla. ¿Eh? Gracias. Pues es que Agur. ricasco a todos, a Bien, todas y agur. hasta la próxima. Buen Gracias a día, todos. buen día. Le he querido dar a la cruz, pero dime si...